primera propiedad, ¿okay? Al igual que la serie, como si se vieron cuando estábamos aplicando la demostración de transformada, que es un operador que se conoce que es una integral. El operador integral es un operador lineal. Por lo tanto, si tenemos la suma de dos señales x y g, ¿ok? Le puse x1, no sé por qué, pero ya va. X. Entonces, si tenemos dos señales que son distintas multiplicadas por una constante, podríamos hallarle la transformada de Fourier a toda esa operación, ¿ok? Simplemente obteniendo por separado las transformadas de Fourier de cada una de ellas y simplemente al final sumarlas, ¿ok? Una señal x de t que está retrasada o adelantada, ¿ok? Estamos hablando entonces de que podríamos hallarle, me olvido de que está trasladada, le hallo la transformada de Fourier y luego compenso poniéndole un e exponencial e a la menos j omega esto por t sub 0, donde t sub 0 llevará su signo. Si t sub 0, por ejemplo, es un pulso que está movido a la derecha, ¿ok? Si es un pulso que está movido a la derecha, ¿ok? Le coloco su signo completo a la ecuación. Igual va a pasar en el lado contrario. Si estoy del lado izquierdo, o sea, estoy adelantado, ¿ok? Simplemente pongo la transformada de Fourier sin estar trasladada y luego coloco e a la menos j 2pi por f y le coloco todo y signo. Entonces, en este caso, menos por menos daría más, ¿ok? Entonces, ese es el caso de la izquierda o adelante, ¿ok? La siguiente, traslación en frecuencia, ¿ok? Si tenemos una señal cualquiera que esté multiplicada por una exponencial, ¿ok? Una señal que esté multiplicada por una exponencial de frecuencia f sub 0, ¿ok? Simplemente entonces me olvido de esto que está acá, hallo su transformada y simplemente la retraso o adelanto en f, ¿ok? Fíjense que en este caso simplemente es modificar cuánto vale f sub 0 acá y cuánto vale f sub 0 acá, ¿ok? Hallo la transformada sin la exponencial y luego lo que hago es sustituir. Donde está f, coloco f menos f sub 0 o f más f sub 0, ¿ok? Si yo agarro esta señal, ¿ok? Voy a traer entonces la analogía, esto que está acá, teorema de la modulación, ¿ok? Nosotros hablamos, por ejemplo, estamos hablando de AM, FM, ¿okay? Estamos hablando de frecuencia modulada, amplitud modulada, ¿okay? Cuando nosotros hablamos de frecuencia y amplitud modulada, es simplemente multiplicar por un coseno o por un seno para llevarlo a la frecuencia que yo necesito, ¿okay? Entonces, ¿por qué? Porque la transformada de Fourier de un coseno o un seno son deltas, ¿okay? Que ya lo vamos a demostrar en un rato, son deltas. Cuando nosotros convolucionamos con un delta, es trasladar la señal a donde está ese delta. Entonces, por ejemplo, si yo soy la estación de radio La Mega, yo tengo que ajustar mi sistema para que se centre en 107.3, ¿okay? Entonces, si tengo que estar en 107.3, este coseno debe valer 107.3 para que mi generación, mi fuente, ¿okay? Que es f de t en este caso, al multiplicarse el tiempo por que en frecuencia es convolución, ya lo vamos a ver ahorita, que es la siguiente propiedad, es mover esta señal a la frecuencia que yo necesito y después obviamente aplicar un filtro para que no se salga ni para la izquierda o la derecha e invada la frecuencia del vecino, ¿okay? Entonces eso es lo que se hace en transmisiones alámbricas, inalámbricas, etc. ¿Okay? Fíjense que por ejemplo si tenemos un operador de estos de internet, ¿okay? Uno va a Conatel, se registra, paga la licencia, no sé qué más y todo eso, y tiene un ancho de banda disponible. Mira, tú no te puedes pasar de tal frecuencia a tal frecuencia, ¿okay? Y de esa tal frecuencia a tal frecuencia yo tengo que ajustar mi sistema para que ese seno y coseno no se salgan de ahí, me centren justamente en esa posición, ¿ok? Y después filtrarla, porque es la parte más cara de todo. Ya después hablaremos de eso cuando nos toque, ¿ok? Si vamos a modular en amplitud, que ese es otro tema, pero digamos que vamos a modular en amplitud, ese coseno lo único que va a hacer es, bueno, si no quiero moverme en frecuencia, ¿okay? Sino quedarme allí, el coseno vale la misma frecuencia donde estoy ahorita, y lo que hago es modificar la amplitud de aquí, tanto por A como por B, poniéndole más o menos, depende de lo que yo quiera, entonces bueno, modulo lo que es la amplitud, ¿okay? No modulo el pero bueno. Cambio de escala, ¿okay? Tengo
la señal X que viene dentro del argumento, por ejemplo, X de 2t, por ejemplo, la transformada de Fourier es simplemente sacar ese 2, ¿okay? O esa constante en valor absoluto, muy importante, ¿okay? Porque puede ser negativa, ¿okay? No puede ser par y pierdo respuestas, etc. Y la transformada de Fourier sería, donde está f, sustituyo f entre el valor de esa constante. Si está dividiendo, bueno, se va multiplicando, igualmente saco la constante en módulo, por si acaso la función no es par, y entonces tomo una respuesta positiva o negativa. Dualidad, ya también la conocen, ¿okay? Es aquella que me va a permitir, ¿okay? Ver una señal, o digamos que aprovechar, digamos que es una de las más importantes, aprovechar si una señal está en frecuencia o en tiempo y trabajar con ella. Por ejemplo, hay señales como pulso rectangular y sinc, ¿okay? Porque sabemos entonces, lo deben saber ustedes de magia, que la transformada de Fourier de un pulso rectangular es un sinc. Entonces, si tenemos un sinc en tiempo, si tenemos un sinc en tiempo, en frecuencia es un pulso rectangular por dualidad, ¿okay? Siempre y cuando la función sea par, ¿okay? Si la función es par, entonces aparece un término menos f, ¿okay? Ya vamos a hacer el ejercicio para que vean dónde sale ese menos f que está allí, ¿okay? Derivación en tiempo. Si tengo una señal que está derivada, ¿okay? Muchas veces, ¿okay? N veces, ¿okay? Simplemente saco la respuesta en frecuencia a un sistema derivador, J omega o J2 por pi por f elevado al número de derivadas que me encuentre, ¿ok? O sea, me olvido que está derivado, saco su transformada y compenso multiplicando por este factor J omega, que es la respuesta en frecuencia del derivador. Igualmente pasa en la integral, la número 7. Tenemos entonces supónganse que yo les digo, vamos a hallar la transformada de Fourier del sinc de 2t, del octavo diferencial de tau. Fíjense que dentro de esa integral, la variable interna es muda, ¿okay? Puede ser cualquier variable, pero la respuesta que esto me va a dar tiene que ser en frecuencia, ¿okay? Si estamos hablando de que esto esté en f, ¿okay? Depende del dominio o dominio d. Esto debe estar en f o en t, pero fíjense que la variable interna de esa integral es muda, o sea, es cualquier variable, pero la respuesta, como les digo, tiene que estar en if, ¿okay? Entonces, si me piden esto, bueno, aquí incluso hay muchas propiedades. Incluso tengo que aplicar primero la de integral y luego entonces aplico la de dualidad, ¿okay? Porque yo conozco la transformada de Fourier de un pulso rectangular, que es lo normal, y tengo ahora la transformada de ese pulso rectangular, la tengo en tiempo, ¿okay? Y luego lo vemos con los ejercicios. Entonces, me olvido de esa integral, saco la respuesta en frecuencia del integrador elevado al número de integrales que me consiga, ¿okay? Y evalúo esto que está acá, esto que está en mayúscula es la transformada de Fourier de esa señal evaluada en C, ¿okay? Porque esto es, o sale, siempre recuerden que cuando hacíamos la integral, cuando aprendimos integral, salía una cosa que era así, por ejemplo, la integral del coseno. Bueno, la respuesta es tal cosa más una constante, ¿okay? Poníamos una constante C, poníamos constante A, cualquiera que estaba allí, sumábamos una constante que no sabíamos cuánto valía. Bueno, lo mismo va a pasar acá, va a salir el nivel de C. Ahora nosotros, en señales, sí le vamos a encontrar la utilidad de esa constante que nos decían en cálculo 1, y es el nivel de C. ¿Okay? Esto que está acá es un nivel de C. ¿Okay? Y una vez aprovecho la ocasión para decirles que un nivel de C en tiempo, esto lo pueden anotar por ahí, un nivel de C en tiempo es una constante. Por ejemplo, como ya lo conocen, por ejemplo 5 voltios. ¿Ok? Por ejemplo 5 voltios. En frecuencia, ¿okay? Si estamos hablando en frecuencia, la transformada de Fourier aplicada a esto es un delta, ¿ok? En el origen, ¿ok? Entonces el nivel de C en tiempo se representa como constante, en F se representa como nivel de C en el origen, puede estar multiplicado por constantes. Por ejemplo, en este caso sería 5 por delta de F, ¿ok? Igual sería voltios, ¿ok? Entonces, un nivel de C en frecuencia se representa con delta en el origen y en tiempo se representa con una constante, ¿ok? Sus unidades no se cambian, siguen siendo voltios, ¿ok? Vamos a copiar las últimas 4 propiedades. Voy a aprovechar la pausa y copiar.